Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A continuación vamos a trabajar sobre las actividades de la página 48 y 49 que se encuentran comprendidas por el título La realidad perturbada. Vamos al punto 1, dice, relean el desenlace de Los buques suicidantes, recuerdan el relato de Horacio Quiroga, y respondan en forma oral. ¿Pueden explicarse los motivos por los que se salva el sobreviviente? Porque aquí entra a jugar una opción de lectura, vamos a decirlo así, que ustedes pueden o deben realizar en función del género al cual orienten precisamente la lectura, en el sentido de que si orientan la lectura hacia el género fantástico, perfectamente podrían no explicarse los motivos a los que se hace mención. Mientras que si orientan la lectura hacia el género fantástico pero extraño, la explicación sí se podría encontrar, y jugando un poco al detective podríamos llegar a elucubrar que quizás este narrador pasajero había mezclado en el vino algún tipo de veneno. Punto 2. Seguimos con los buques suicidantes, en este caso para que ustedes establezcan, de acuerdo a una serie de opciones que se les dan, o de afirmaciones sobre el relato, cuál de ellas es verdadera y cuál de ellas es falsa. Insisto también con que alguna de las respuestas que ustedes elijan tendrá que ver con el género dentro del que ubican al relato de Horacio Quiroga. Si es fantástico, como dijimos, puede no tener explicación, mientras que si es fantástico extraño, puede tenerla. De hecho, la primera opción dice, se explica de forma racional el enigma de los barcos que aparecen sin tripulación. ¿Se explica o no se explica? Mismo la segunda opción, no se llegan a explicar completamente todos los hechos. La tercera, es posible que genere más consenso, irrumpe un hecho extraño en el contexto habitual de los viajes en barco. La cuarta y la quinta se la dejo a ustedes. Fíjense precisamente que a continuación en la página 48 tienen una definición del relato fantástico, fantástico. Tienen una definición del relato fantástico y en la 49 tienen una definición del relato extraño. Lo que voy a hacer para que se pueda percibir algo más claramente la diferencia y también los parecidos, es leer a las dos definiciones una atrás de la otra. Vamos con la definición del género o del cuento fantástico. Dice, en el cuento fantástico, un elemento perturbador o siniestro que no puede explicarse por completo rompe con el orden natural de las cosas. El relato provoca en el lector una vacilación acerca del carácter natural o sobrenatural de lo narrado. Estás leyendo y te preguntás, como cuando vimos el triángulo, ¿qué pasó? ¿Es verdad lo que pasó? ¿Puede ser posible? A veces, continúa la definición, la vacilación es manifestada por un personaje, recuerden la rubia del triángulo, y se transforma en un tema del relato. Para producir el efecto fantástico, un relato debe ser original en su trama, crear tensión o una atmósfera particular y tener una resolución sorpresiva. La definición del cuento extraño la vamos a dejar para luego, pero les leo la primera oración para que quede bien claro. En el cuento extraño, los hechos pueden parecer sobrenaturales o irreales al principio, pero luego tienen una explicación lógica. En el punto 3 se les da una serie de opciones relacionadas con temas propios de los relatos fantásticos y les pide que subrayen los que ustedes puedan encontrar en los buques suicidantes. Y bueno, lo resolverán ustedes. Se les dan, aparece apariciones fantasmales, apariciones sobrenaturales, aparición de seres monstruosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes determinan cuáles de esas características aparecen en los buques suicidantes. La consigna 4 es bastante parecida. Se les da una serie de definiciones sobre la palabra fantasma y se les pide que indiquen
cuál de esas definiciones cuadra o encaja con las características de los relatos fantásticos que acabamos de repasar. 5 dice: describan en forma oral, ustedes lo tienen que hacer por escrito, la situación inicial del cuento La ventana abierta. Simplemente cuenten qué es lo que pasa al principio de este relato. El punto 6 es bastante sencillo, tienen que completar las oraciones. Como van a ver que en el caso de este segmento de la página 49, se llama precisamente El triunfo de la realidad, y las distintas actividades van a estar dirigidas a que ustedes detecten, comprendan el modo en que, más allá de que en un principio aparece dentro de un marco realista un hecho que escapa, insisto, en principio a nuestra comprensión, por ejemplo, las razones de la posible desaparición de los hombres de la familia que habían salido a cazar, en el caso del cuento La ventana abierta. Bueno, después, finalmente, como ocurre en este tipo de relatos extraños, la explicación racional de ese hecho que en principio nos parecía fuera de lo común aparece. Entendemos lo que al principio no entendíamos. En los relatos fantásticos eso no pasa, nos quedamos sin entender qué pasó. Como podrán corroborar, punto 7, se les da otra serie de acciones y se les pide que comenten cuáles de esas acciones contribuyen a crear una atmósfera de incertidumbre en el cuento. Cuáles de esas acciones que se nombran generan en quien lee que empiece a entrar en duda respecto de lo que estaba pasando. Precisamente el punto 8 les pide que punteen, que hagan una lista de los temas propios del relato fantástico que figuran en la página anterior y precisamente indiquen cuáles de esos aspectos propios del relato fantástico. Estamos hablando de cosas que escapan a la racionalidad. Estas cuestiones que mencionábamos recién no se pueden entender o nos descolocan. ¿Cuáles son esas cosas que nos descolocan que aparecen en La ventana abierta? Y punto 9, ya se dirige más hacia el objetivo de que percibamos la explicación racional que aparece en el cuento La ventana abierta. Al final del relato dice: en la ventana abierta, el lector cree enfrentarse primero a un relato fantástico porque es sometido al mismo engaño que el señor Nuttall. Respondan, dice oralmente, pero usted por escrito, ¿cuándo y cómo el lector sale de ese engaño? Es decir, uno no quiere spoilearles resoluciones o conclusiones a las que tienen que llegar ustedes luego o durante la lectura del cuento. Pero tomándonos algo de margen para pensar un poco, quizá la desaparición no había sido tal. Quizá los 3 años fueron 3 horas nada más. No sé, eso lo tienen que determinar ustedes. Como adelantábamos en la página anterior, la definición del cuento extraño dice: en el cuento extraño, los hechos pueden parecer sobrenaturales o irreales al principio, pero luego tienen una explicación lógica. La vacilación que caracteriza el cuento fantástico, hablamos de vacilación para referirnos a la duda, a la incertidumbre que se nos genera. La vacilación, la duda, la incertidumbre que se nos genera en el cuento fantástico, en el cuento extraño se resuelve en certidumbre racional, es decir, que entendemos esa duda, la comprendemos. En el cuento extraño se resuelve en certidumbre racional porque finalmente los hechos tienen una causa precisa. El cuento extraño comparte con el fantástico la provocación del miedo. Ese momento inicial en donde el lector o la lectora dudan respecto de lo que está pasando. Pero se diferencia en que en él, en el cuento extraño, finalmente se imponen las leyes de la realidad. El punto 10 se lo dejo a ustedes y ya con esto estaríamos terminando. No me quiero despedir sin antes recomendarles que lean en la medida de vuestras posibilidades los apartados que tienen al costado de las 2 páginas, pero puntualmente en la 49, el que se titula Repaso, y debajo el que se titula Historia del género, el cuento fantástico y extraño. Me despido entonces saludándolos y saludándolas con toda la amabilidad que se encuentra en este momento a mi disposición. Les pido que se cuiden, que ventilen los ambientes, que salgan a pasear si es posible, que salgan al sol y que sean, o por lo menos intenten, ser felices. Muchas gracias por vuestra atención y ya saben que ante cualquier consulta o duda me pueden escribir a pablitomontoyita77@gmail.com.
Gracias y fuerza.